Ok, familia, el Señor les bendiga. Por favor, como ya les mencioné, esperamos que tengan su bosquejo y las personas que nos están mirando a través de Facebook también tienen la oportunidad de descargar su bosquejo. Esperamos que lo hagan para que así podamos pues hacer buen uso del estudio que en esta noche Dios nos va a permitir tener aquí en nuestra iglesia, en sus pasos. A todos ustedes esta noche, también las personas que nos visitan en esta noche nuevamente, estamos contentos de que esté con nosotros y pues vamos a tener un momento de oración y continuamos con lo que comenzamos el miércoles pasado. Padre, en el nombre de Jesús, regresamos a tu presencia, Señor, agradecidos por la multitud de tus misericordias para nosotros en este día. Te imploramos, por favor, Señor, que remuevas de nuestra mente todo pensamiento que pueda ser contrario a tu voluntad, Señor, que no permitas que nuestro pensamiento divague en distintas cosas, que nos enfoquemos con tu ayuda en la palabra que tenemos delante de nosotros. Es lo que tú has preparado para esta noche, alimentarnos a cada uno de nosotros, empezando conmigo, Señor, y que podamos tener una actitud humilde, Señor, de reconocer que es mucho camino el que todavía nos falta y que pues necesitamos continuar siendo transformados por ti y que necesitamos que tú renueves nuestro entendimiento, Señor. Así que yo te imploro que me ayudes, que me des salud para poder servirte en esta noche y que también, Señor, le des salud y bendición a los que en esta noche, en esta humilde iglesia, están sirviéndole a los niños, sirviéndole a los jóvenes y sobre todo sirviéndole a tus chiquitos en la guardería, Señor. Gracias por esas hermanas que consistentemente, Señor, se echan a un lado su derecho de estar aquí disfrutando del estudio y con gusto te sirven a ti, Señor, al cuidar de esos niños mientras sus padres están disfrutando aquí de tu palabra, Señor. Así que sé con ellos en esta hora, Señor. Multiplica sus fuerzas, Señor, y de alguna forma revélate en la vida de estas hermanas mientras te están sirviendo en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Okay, God is good. All the time. La semana pasada comenzamos este nuevo ciclo de Matete, solo de gloria, solo para la gloria de Dios. La primera lección que tenemos se titula El peligro del engaño espiritual. En este ciclo lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar considerando las implicaciones de dos eventos que son trascendentales, cruciales en la historia de la redención, en la historia de la humanidad, pero sobre todo en la historia de la redención. Primero, la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo, la salvación de pecadores como usted y como yo. Vamos a estar considerando lo que la palabra de Dios, la verdad de Dios dice sobre ese particular. Y vamos a ver cómo estas dos cosas, la crucifixión de Cristo y la salvación de pecadores como usted y como yo, que estamos en guerra abierta con Dios, que no estábamos buscando a Dios, que estábamos muertos en nuestros pecados, cómo esas dos cosas se entrelazan y resultan en que Dios sea glorificado. Right? La palabra enseña que todo lo que nosotros hagamos lo debemos hacer para la gloria de Dios. Y la porción bíblica que tenemos en las notas ahí, el primer pasaje bíblico, es el último versículo de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, donde Pedro, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, cierra esa segunda epístola con una exhortación. La exhortación es antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la gracia, por medio del conocimiento de Cristo, crezcan espiritualmente o crezcan, aumenten en el conocimiento de la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo o en el experimentar de la gracia de Dios. Y concluye Pedro diciendo, a Él, Cristo, sea la gloria ahora, en el presente, en el día de hoy
y hasta el día de la eternidad, quiere decir por secular seculorum, quiere decir por siempre, por todos los siglos de los siglos. ¿Okay? Así que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Como parte de la Iglesia del Señor Jesucristo, queremos que todo lo que hagamos y digamos resulte en la gloria de Dios, en el presente y por la eternidad. La vez pasada nos detuvimos, tuvimos unos cuantos 5 o 10 minutos expresando nuestra adoración a Dios, dejando saber a nuestro Padre Celestial que le amamos, que le adoramos y que anhelamos glorificar su santo nombre en nuestro estudio. La vez pasada comenzamos identificando 3 metas principales de este ciclo de Matete. ¿Qué es lo que vamos a estar considerando en nuestro estudio de Matete? Lo primero que queremos hacer es que queremos contemplar, subraye la palabra contemplar si no lo ha hecho, no es mirar, no es considerar, incluye esas cosas, pero más que nada comunica la idea de deleitarse. Contemplamos cosas que provocan que nos maravillemos, que nos extasiemos y que nos deleitemos. Queremos contemplar la maravilla, the amazing things que está envuelta en la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas 22, 23, 44, 46 nos habla un poco sobre ese glorioso evento. Y señalamos que cuando hablamos de que queremos contemplar la maravilla de la crucifixión de Cristo, lo que queremos es ir más allá de la imagen que a través de nuestra vida, de nuestra experiencia como seres humanos, la herencia espiritual que quizás, o religiosa, mejor dicho, que podamos tener, la imagen que en nuestras mentes se ha grabado de una cruz ensangrentada, de Cristo padeciendo en la cruz, que obviamente es verdad, cierto, correcto, pero queremos ir más allá de eso, queremos explorar con la dirección del Espíritu Santo, la maravilla de lo que sucede en ese momento histórico, glorioso, en que nuestro Redentor, humanamente hablando, dio su último respiro. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicación tiene eso para nosotros en el día de hoy? La segunda cosa, segunda meta principal de nuestro estudio, es que queremos considerar el significado de la salvación por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, pasaje clave que todos los que tenemos un pensamiento bíblico, pues acudimos a él como base para nuestra salvación por gracia. Y de paso, ese es el enfoque principal de nuestro estudio. Bíblicamente, ¿cuál es el significado, la implicación, el resultado? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se manifiesta la salvación por gracia? No es que haya otro tipo de salvación, sino la salvación por gracia en la vida del creyente. Señalamos que en el día de hoy y a través de la historia ha habido muchos maestros, ¿verdad?, que sugieren, enseñan la doctrina errónea del universalismo, que quiere decir Cristo murió por los pecadores y todo el mundo entonces es salvo. Eso es totalmente incorrecto. Hablamos un poco sobre eso y eventualmente vamos a regresar a ese punto y lo vamos a atender con más detalles. El punto es que el hecho de que Cristo nos compró sobre la cruz del Calvario hace más de 2000 años viene a ser una realidad en nuestras vidas, se hace una realidad en nuestras vidas en el momento en que Dios, conforme a su plan soberano, luego de haber nos escogido desde antes de la fundación del tiempo, en su momento nos llama, nos da ese nuevo nacimiento a través de lo que nosotros conocemos como la salvación. La pregunta que vamos a tratar de contestar y vamos a estar considerando, y como hicimos ya la vez pasada, es la pregunta clásica del carcelero de Filipos: ¿qué debo hacer para ser salvo?
dijimos que hay dos consideraciones en nuestro estudio que vamos a ser cuidadosos con ellas. Está en sus notas. Si no lo ha escrito, escríbalo en este momento. No queremos complicar el asunto de la salvación. No queremos que la salvación pierda su simplicidad. La salvación es simple. Obviamente nosotros no podemos, con las mentes limitadas que nosotros tenemos, comprenderla o explicarla, pero bíblicamente hablando es simple y por lo tanto no queremos estar añadiendo cosas que no son necesarias o complicarla, punto. Queremos ser claros en cuanto a la salvación. Lo más claro que nuestra mente nos permita, lo más claro que nosotros podamos conseguir ver a través del estudio de la palabra y a través de la iluminación que el Espíritu Santo nos va a dar. Ahora, ¿por qué queremos ser claros en cuanto a la salvación? Porque si nuestra eternidad depende de tener un entendimiento bíblico de la salvación, entonces merece la pena invertir el tiempo que sea necesario clarificando el asunto. Y necesitamos tener un entendimiento correcto de la salvación. Sabemos que si somos salvos es porque Dios en su plan soberano nos salva. Pero también sabemos que la Escritura nos enseña que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Right? Que si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Que ese misterio, esas dos líneas paralelas que están envueltas ahí, y pues nosotros no tenemos la capacidad de poder empezar a comprender ese misterio y muchísimo menos tampoco tenemos la capacidad de poder explicarlo. Lo que sí podemos hacer responsablemente es enseñar lo que la palabra de Dios dice y dejar que el Espíritu Santo de Dios haga lo que ha estado haciendo en la vida de cada uno de nosotros si somos salvos, que es abrir los ojos de nuestro entendimiento, darnos la iluminación que el Espíritu Santo ha venido a dar y permitirnos entender la verdad de Dios. La tercera meta principal de nuestro estudio es que queremos comprender la importancia de nuestra misión. Vale la pena volver a leer en Lucas 24, 45 y 48, la noche luego de su resurrección, el encuentro que tiene ahora con sus discípulos nuevamente. Encontramos entonces aquí en Lucas, en la narrativa de ese capítulo 24, versículos 45 y 48, está en la parte de abajo de la primera página de sus notas. Entonces Cristo les abrió el entendimiento para que comprendieran. Esa es nuestra meta, que podamos comprender. Cristo le abrió el entendimiento para que ellos pudieran comprender la Escritura. Nuestra esperanza es que Cristo abra nuestro entendimiento para que podamos comprender la importancia de nuestra misión. Cada uno de nosotros, si somos salvos, si tenemos certeza de que tenemos vida eterna, si cuando pensamos en muerte no es una cosa que nos paniquemos y le tengamos temor, simplemente entendemos que es parte del proceso que Dios luego de la caída del hombre, pues se ha establecido y es parte de lo que la Escritura enseña. Pues si tenemos la certeza de que tenemos vida eterna, pues entendemos nuevamente que tenemos una misión, ¿verdad? Estamos aquí porque Cristo nos salvó, estamos aquí en esta iglesia, en este momento. No estamos en nuestra casa o no estamos en un bar o en ningún otro lugar. Estamos aquí en este lugar, en este momento, porque Cristo nos salvó. Amén. Y sabemos que Él nos salvó y que en el momento en que nos salvó, Él pudo haber, porque su prerrogativa hubiese sido esa, pudo habernos llevado con Él inmediatamente para morar eternamente, como estamos seguros que eventualmente eso va a suceder. Pero también sabemos que en su plan soberano Él decidió no hacer eso. Él decidió dejarnos aquí, y Él decidió dejarnos aquí con un propósito claramente definido. Hay unas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros caminásemos en ellas. Parte de esas obras es simplemente ser canal suyo para esparcir las buenas nuevas de salvación, porque la fe para salvación viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Eso es parte del misterio que está encerrado en el fenómeno de la salvación que hace un momento estaba haciendo referencia. Aquí,
cuando vemos a Cristo abriéndole los ojos del entendimiento a ellos para que comprendieran las Escrituras, el versículo 46 nos dice, y les dijo, luego de haberle abierto los ojos de su entendimiento para que ellos pudieran comprender las Escrituras, y le dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos hasta el tercer día, conforme a lo que las Escrituras en el Antiguo Testamento decían. Y el versículo 47 dice, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento. Esa es nuestra misión, ser portavoces de Cristo y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y eventualmente iban los discípulos y cada uno de los que somos salvos a recibir poder de lo alto cuando el Espíritu Santo viniera, en el caso de ellos particular, en específico, Pentecostés, que no se vuelve a repetir más porque fue un evento específico para una hora en particular. En ese momento, el Espíritu Santo recibieron poder para que fueran testigos, no para tener experiencias místicas esotéricas, simplemente para ser testigos, para ser portavoces, ¿verdad?, del Evangelio. Así que queremos nosotros, en este ciclo de Matete, Soli Deo Gloria, contemplar la maravilla de la crucifixión de Cristo, deleitarnos en esa cosa maravillosa que es la crucifixión de Cristo, considerar el significado de la salvación por gracia, todos los elementos que están presentes, la implicación que tiene en mi diario vivir, la repercusión que tiene eso en mi vida, gloria a Dios, y comprender la importancia de nuestra misión. La vez pasada vimos primeramente en la segunda página de sus notas el peligro ante, entre y dentro de nosotros, y el peligro, no sé si se acuerda, es el engaño espiritual. Ese es el peligro. Hay peligro de que haya engaño espiritual ante nosotros, entre nosotros y dentro de nosotros. Es algo que es un buen punto para empezar. 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 al 15, la Escritura nos dice, y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿verdad? Estamos hablando de engaño espiritual. Sabemos que el engaño espiritual desde el mero comienzo comienza con Satanás, y él continúa, él y sus ayudantes, haciendo precisamente eso, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz con el propósito, obviamente, de engañar espiritualmente. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen de ministros de justicia, cuyo fin será, conforme a sus obras, la perdición eterna. Así que vimos primeramente, en cuanto al peligro que tenemos ante nosotros, entre nosotros y dentro de nosotros, el engaño espiritual es enteramente posible. Es enteramente posible. A esa frase, a ese pronunciamiento, a ese señalamiento que es enteramente posible, podemos referirnos a lo que la Escritura nos dice en 1 Corintios 10:12, que todo aquel que se cree que esté firme, mire que no caiga. All right? O sea, quiere decir que cada uno de nosotros, empezando por mí, tenemos la posibilidad de ser engañados espiritualmente. El engaño espiritual es enteramente posible. ¿Okay? Y lo que hicimos la vez pasada fue, a manera de introducción, establecer una advertencia de ese peligro que está dentro de nosotros. Señalé que como cristiano, como siervo de Dios, como maestro, entre comillas, ¿verdad?, me parece que uno de los pasajes más intimidantes que pueda haber en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. ¿Y cuántos no estaban la vez pasada? Levante su mano, por favor. Si no estaba la vez pasada. You were not here last Wednesday. Can you raise your hand? All right. Okay. Good. Thank you. All right. Okay. Ese pasaje, nuevamente, es un pasaje inquietante que muchos hemos escuchado en infinidad de ocasiones,
y que pues nunca debe dejar de inquietarnos. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sabemos que somos salvos por gracia, pero ahí inmediatamente se nos dice que hay algo que hacer. Hay que hacer la voluntad del Padre. Ahora está por ver cuál es la voluntad del Padre, a qué se refiere Cristo cuando habla de hacer la voluntad del Padre. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo espeluznante del pasaje lo encontramos ahí, inmediatamente en el versículo 22. En esa introducción, muchos me dirán en aquel día, el día en que cada cual va a tener que rendir cuentas, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, actividad religiosa de primera clase, en tu nombre echamos fuera demonios, cosa que ninguno de nosotros probablemente en nuestra vida hemos tenido la oportunidad de hacer, y sabemos que somos creyentes, y confiamos en la promesa de Dios de vida eterna, y sabemos que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, que hemos sido regenerados y todas esas cosas. Y luego dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esos pasajes no deben nunca dejar de llamar nuestra atención. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que el engaño espiritual es enteramente posible. Si hay alguna duda en cuanto a que esa afirmación es incorrecta, vuelva a leer lo que el pasaje dice. Y la razón por la cual señalamos eso es porque la iglesia del Señor Jesucristo, a través de la historia, se ha compuesto de conversos e inconversos, trigo y cizaña, ovejas, cabritos. Y lo que nos dice la Escritura es que la cizaña y el trigo son pero que muy semejantes. Y hay muchas personas, Cristo está diciendo que cuando llegue el momento de la verdad, me parece que como iglesia estamos pasando por ese momento de la verdad, porque sin querer queriendo, cada vez que nos reunimos, el asunto de la verdad sale a flote. ¿Right? En el momento de la verdad, Cristo está diciendo, muchas personas se van a sorprender al enterarse de que aun cuando ellos pensaban que eran salvos delante de Dios, no lo eran. Eso es lo que está diciendo. Muy serio el asunto. Cristo dice que habrá personas quienes en ese día estarán sorprendidos. Pensaban que anduvieron por el camino que lleva al cielo y en realidad ellos estaban caminando por el camino que lleva al infierno. Now, si eso no le sorprende a usted, si eso no le da que pensar, si eso no le inquieta, pues yo no sé qué le puede inquietar. Porque estas personas no estaban en un punto de droga, estas personas no estaban en un lugar donde se practica la inmoralidad sexual, para no entrar en muchos detalles. Estas personas estaban haciendo una actividad religiosa que es encomiable. Estaban profetizando y todo lo hacían en el nombre de Cristo. Así que Cristo no está hablándole a ateos, no está hablándole a agnósticos, no está hablando a paganos o herejes. Cristo le está hablando a personas religiosas, y el peligro está en que nosotros, sin querer queriendo, seamos en realidad personas religiosas. Cristo le está hablando a gente devotamente religiosa, quienes estaban engañados, porque sabemos que eran devotamente religiosas por las tres cosas que ellos están reclamando que han estado haciendo en el nombre de Jesucristo. Estaban engañados pensando que eran salvos cuando en realidad no lo eran.
pasmados totalmente, me imagino yo, en ese día en particular, al darse cuenta de que no había espacio para ellos en el lugar que ellos pensaban que ellos tenían reservación para llegar a ese lugar. Así que la realidad en Mateo 7 es que es posible engañarnos a nosotros mismos cuando se trata de nuestra condición espiritual. Es posible engañarnos a nosotros mismos cuando se trata de nuestra condición espiritual. Es posible engañarnos aun cuando se trata del asunto más importante en nuestra vida. En segunda de Corintios, capítulo 4, en sus Biblias, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4, la palabra dice: pero si nuestro evangelio, no es que Pablo tuviera su propio evangelio, es el mismo evangelio, right? Nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, sabemos quién es, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En términos simples de entender, Pablo está diciendo que Satanás está cegando las mentes de estas personas para que no puedan creer, y me parece a mí que una de las formas en que Satanás ciega las mentes de estas personas incrédulos es simplemente haciéndoles creer que su actividad religiosa traerá como resultado la herencia celestial, el cielo, la salvación, como usted quiera decirle. En el tiempo que nos ha tocado vivir y en la cultura donde nosotros vivimos, de paso, pues es en cualquier cultura, porque con el concepto de la globalización, pues ya lo que se experimenta aquí es lo mismo que se experimenta en Japón o en Argentina, no hay mucha diferencia. El punto es que en nuestro esfuerzo moderno del día de hoy de evangelizar o de alcanzar los perdidos, tantas personas como sea posible, una cosa que ha sucedido es que se ha malinterpretado probablemente y grandemente minimizado el evangelio, right? Se ha sustituido el evangelio por un plan de salvación. Hemos reducido la salvación a una presentación package one, que se ha empacado, que se ha preparado, que se ha diseñado. En un momento dado de mi vida, de mi caminar cristiano, yo era parte de ese grupo. Iba a distintos países haciendo conferencias, entrenando personas con esas presentaciones empacadas, diseñadas, para presentar un evangelio que estaba siendo malinterpretado y que sinceramente estaba siendo minimizado, right? Parte de mi trayectoria, Dios permitió que yo pues experimentara eso en la vida mía, y en su momento pues renovó mi entendimiento y me permitió ver con claridad, iluminó mi entendimiento y me permitió ver algo que por mucho tiempo, por varios años, pues no había podido ver. ¿Ok? Lo que ha sucedido es que hemos reducido la salvación a una presentación empacada, donde si nosotros logramos que alguna persona responda a la presentación que le hemos hecho con las palabras correctas, y si conseguimos que la persona haga la oración correcta, pues entonces declaramos a esa persona salva.
y la persona puede continuar su vida haciendo lo que ella quiere, right? En mi caso, parte de lo que hacíamos era que pues le teníamos unos certificados de nacimiento que le pegábamos en la Biblia, que le regalábamos a la persona como recordatorio para esa persona que hubo un día en que ella oró esta oración que estaba ahí incluida, y como ella oró esa oración que está allí incluida, el resultado entonces era que ella ya había hecho su reservación y que su nombre estaba escrito en el libro de la vida y que podía vivir como ella quisiera, pues porque ya ella estaba, right? El resultado de esa práctica es que literalmente podemos sacar remover la sangre, sacarle la sangre, right? Okay. Sacarle la sangre, remover la sangre del evangelio. El evangelio es la sangre, right? El cristianismo como tal, la religión, vamos a hablar de religión del cristianismo, tiene una sangre, y esa sangre es el evangelio, las buenas noticias de salvación y todas las implicaciones que eso tiene, right? La práctica esta que estoy tratando de describir es peligrosa, pues porque se le puede sacar la sangre de la vida del evangelio del cristianismo. En otras palabras, sacamos el evangelio real, que es la sangre misma del cristianismo, lo removemos y lo sustituimos con una imitación. Pray this prayer, a esta oración, y eres salvo. Y esa imitación se le puede vender a cuantas personas sea posible. Y lo peligroso de todo eso es que en el proceso se está engañando las almas de esas personas. Quizá algunos piensen, pero ven acá, pastor, make up your mind, o te haces rolo o te haces papelillos. ¿Por qué está hablando todas estas cosas si hemos escuchado ya tantas veces que la salvación es Dios el que elige, es Dios el que llama, es Dios el que salva? We know that, right? Pero ese mismo Dios ha determinado que nosotros somos vehículos de Él para que ese milagro de salvación se realice. Amén. Right? Por eso hablamos de esto, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios de compartir un evangelio puro, verdadero, real. Y hay toda clase de malos entendidos, y este es uno de ellos. Así que lo primero es que el engaño espiritual es enteramente posible. El que se cree que esté firme, mire que no caiga. Amén. ¿Será posible que algunas personas piensen, estén seguras que van al cielo y cuando llegue el momento de la verdad sean sorprendidas? ¿Cuántos piensan que será que es posible? Pues, claro, todo el mundo tiene que levantar la mano porque eso es lo que Cristo está diciendo. Ahí es donde está el peligro. Right? Es enteramente posible ser engañado espiritualmente. Segundo, el engaño espiritual es eternamente peligroso. No solamente es posible, es eternamente peligroso, que es lo que nos está diciendo Cristo en Mateo 7. Nuevamente, simplemente para reforzar lo que estamos considerando en esta noche. ¿Será posible que haya algunas personas, cristianos profesantes, que piensen que son eternamente salvos cuando no lo son? ¿Será posible? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Tercero, nosotros gravitamos, somos atraídos hacia lo que es fácil y popular. No pierda de vista el contexto de lo que estamos considerando en este momento. El peligro ante nosotros, entre nosotros y dentro de nosotros. Right? Parte de ese peligro es que el engaño espiritual es posible delante de nosotros, entre nosotros, dentro de nosotros,
es eternamente peligroso, ya lo vimos, y que el hecho de que nosotros gravitamos, somos atraídos a lo que es fácil y popular. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, son pasajes que cada uno de nosotros probablemente hemos leído en docenas, si no cientos de veces, ¿right? Y que estamos familiarizados con ellos. Y este es uno de ellos, Mateo 7, versículos 13 y 14, y aquí vemos a Cristo advirtiéndonos en cuanto al hecho de que cada uno de nosotros, seres humanos, somos atraídos a lo que es fácil y lo que es popular. Mateo 7, 13 y 14. Entrad, hablando de salvación, por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a donde. Right? Camino fácil, camino popular. Y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Sí, Cristo nos habla en esta porción bíblica acerca de una puerta que es ancha, una puerta que es fácil, una puerta que es atractiva, una puerta que es espaciosa, una puerta que es cómoda, que a pesar de todas esas cualidades no atrae mucha gente. ¿Amén? Amén, nada. Preste atención lo que acabo de decir. Right? Leímos el pasaje y lo que acabo de decir, que Cristo nos habla acerca de una puerta que es ancha, fácil, atractiva, espaciosa, cómoda, y le añadí simplemente para ver si estábamos sintonizados todos en la misma página, que no atrae a mucha gente. Todo lo contrario. Atrae a multitudes. Una de las razones por las cuales atrae multitudes es porque en muchos casos carece de estatutos, carece de regulaciones, carece de requisitos, carece de expectativas. Me parece que no debemos pasar por alto esto. Un camino peligroso, es posible, es un camino religioso. No se olvide que todo el contexto en que Cristo está hablando aquí es el contexto alrededor de gente religiosa. Me parece que también que muchos de nosotros ya sabemos que hay un camino religioso, de actividad religiosa, requisitos religiosos también, que no requiere mucho de usted. Yo estoy partiendo de la premisa de que ustedes, los que se encuentran aquí en esta noche, pues pueden establecer por su propia cuenta, ya, ¿verdad? Pasado los años, pues pueden discernir entre una cosa y la otra, ¿verdad? Cuando hablamos del camino que es fácil y popular y hablamos de que hay multitudes que son atraídas con pocas reglas, regulaciones y requisitos, pues inferimos que usted puede discernir, ¿verdad?, que el camino a Cristo no es un camino mediante reglas y regulaciones que nosotros tenemos que cumplir para poder alcanzar la salvación que Cristo nos dio. El camino a Cristo es un camino que es por gracia, que tomó la iniciativa de parte de Dios, pero que al Dios tomar esa iniciativa, Dios nos salva por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, pero somos salvos ¿para qué? Para buenas obras. Amén.
para vivir en santidad, para servir a Dios, para vivir honestamente, para decir la verdad, para no odiar a las personas, a no ser envidioso, no vivir inmoralmente. Amén. Right? Esas son las regulaciones que estamos haciendo referencia. En mi mente, pues yo estoy haciendo la inferencia de que usted puede hacer la distinción entre una cosa y otra. Sabemos que hay un camino religioso que no requiere mucho de usted. Y cuando digo no requiere mucho de usted, de eso que estoy hablando. De amar a mi prójimo, de devolver bien por mal, de tomar mi cruz, negarme a mí mismo y seguir a Cristo constantemente, de amar a Cristo más de lo que amo a mi esposa, a mis hijos, a mis padres y todo ese sinnúmero de cosas. Right? Hay un camino religioso que no requiere mucho de usted. El joven rico, ¿se acuerda? Pues todo lo he cumplido, todo está cuestión. Pues ¿sabes qué, mi hermano? Cógete todo eso que tú tienes, véndelo y lo que resulte de esa venta, dáselo a los pobres. Simplemente estaba diciendo, ama a Dios y a tu prójimo por encima de todas las cosas. Así que hay un camino en el día de hoy, cristianismo fácil, en inglés es easy believism, que hace grandes promesas por un costo mínimo, right? Y es de lo que estaba hablando hace un momento. Todo lo que requiere es una decisión. Levantaste la mano, pasaste al frente, right? Llenaste una tarjeta. Y luego de eso usted no necesita preocuparse más. No necesita preocuparse de los mandamientos de Dios. Wow, yo soy salvo por gracia. A mí no me venga con las cuestiones de los mandamientos de Dios. Luego de eso, usted no tiene que preocuparse de los estándares de Dios. Luego de eso, usted no tiene que preocuparse de la gloria de Dios. La Escritura dice que todo lo que hagamos, sea de bebida, sea de comida, todo lo que sea, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Este camino religioso que no requiere mucho de usted, sugiere que una vez usted tomó esta decisión, ya usted no tiene que preocuparse por ese tipo de cosas, right? En otras palabras, una vez que usted es salvo, usted está en camino al cielo y sus pecados serán tolerados a lo largo del camino. Pero pastor, usted me está diciendo, me ha dicho tantas veces que la Biblia dice que Cristo pagó por todos mis pecados, los pecados de los que son salvos, right? Que Él redimió y compró y justificó todos ellos antes de Cristo y después de Cristo. Eso es correcto, right? Una cosa es que eso sea cierto y otra cosa es que nuestros pecados sean tolerados, aceptados. No hay problema con eso durante la jornada que nos quede en este lado de la eternidad. Por eso es que hemos decidido sacrificar nuestro tiempo domingos en la mañana, conscientes de las luchas que tenemos, el desconocimiento que tenemos acerca de un mandamiento, podría decir, que tenemos en el Nuevo Testamento, a mortificar nuestra carne. Right? Y por eso, pues, venimos un poquito más temprano para discutir, para hablar y para escuchar y para reconsiderar y recalibrar toda esta situación, porque, pues, no son muchos lo que en su jornada cristiana han tenido la oportunidad de reconocer y ser enseñados en cuanto a en qué consiste esta mortificación del pecado. Lo que se nos ha enseñado de una forma u otra es que pues todo el mundo peca, tenemos este remanente del viejo hombre en nosotros y pues
Simplemente si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todo pecado, ¿verdad? Y eso es totalmente correcto y es algo que todos hacemos, por lo menos yo hago todos los días, espero que usted haga todos sus días también, ¿verdad? Pero la misma Biblia que me dice eso también me dice que yo debo mortificar mi carne, ¿right? Y que no satisfagamos los deseos de la carne, ¿right? So, esa es la realidad que hay en el día de hoy. Gravitamos, somos atraídos lo que es fácil por la puerta ancha, la puerta cómoda, la puerta espaciosa, esta que se nos vende del cristianismo fácil. Sin embargo, Jesús nos dice que la puerta que conduce a la salvación es la puerta estrecha. La palabra estrecha sugiere la idea de presionar algo para poder pasar. No es muy fácil que digamos. Lo que me lleva al cuarto punto en las notas suyas, y es que el camino de Cristo es difícil de seguir. El camino de Cristo es difícil de seguir. Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 33. Esto es lo que dice, y nuevamente son pasajes bíblicos con los cuales estamos totalmente familiarizados. Grandes multitudes iban con él, ese él es ¿quién? ¿Quién es quién? Cristo, sí, no tenga miedo, es él, Cristo. Grandes multitudes iban con él, Cristo, y volviéndose, hemos dicho tantas veces, la idea es de que él va al frente, todas estas personas van detrás de él, le van siguiendo, él se detiene y se dirige a ellos. Y cada vez que hacía eso, pues los discípulos empezaban a temblar, pues porque lo que les salía de la boca era algo que no era fácil ni popular. ¿Estamos? ¿Right? Ese es el evangelio verdadero. ¿Right? Pastor, pero empiece por lo fácil. Si usted habla a un inconverso, empiece hablándole de lo fácil. Y después, cuando lleve 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses en la iglesia, pues entonces empiece a hablarle de lo complicado. ¿Sí o no? ¿Se escucha o no se escucha? Pues claro, y hemos pensado de la misma forma. Pero no es lo que nuestro Señor y Salvador hacía. Y Él no solamente nuestro Señor y Salvador, Redentor y todo justificador. Él es nuestro ejemplo. Right? Grandes multitudes iban con Él. Y volviéndose, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Camino fácil, cómodo o camino difícil? Difícil, claro, difícil. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le dice, hey, paz, condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El punto que comentario de mi parte que acabo de hacer, lo hago con la intención de dejar ver que esa es la introducción de Cristo. No es la enseñanza de Cristo 1 año, 2 años, 3 años después. Es la introducción a ser un matete, un discípulo. Es la introducción que Cristo daba a las personas en el primer siglo, y yo someto a su consideración que los requisitos de Cristo nunca
han cambiado y nunca cambiarán. En otras palabras, que esto es fundamental para lo que significa ser un discípulo. En otras palabras, que es muchísimo más profundo que hacer una oración o levantar la mano o caminar por un pasillo y arrodillarme en un altar. Y que alguien venga y se pare detrás de mí, ore por mí y repite esta oración. Es muchísimo más. Lo que Cristo está hablando es de rendir tu vida. Ahora, bien. Let me just sit here for a second. Estoy bien, no estoy mareado ni nada. Simplemente quiero decir esto con sentadito, porque yo sé que cómo es la cuestión aquí, ¿verdad? ¿Sabes? Aquí no en este, sino aquí aquí adentro, aquí dentro de nosotros, ¿right? Okay. Algunos de nosotros posiblemente, lo primero es que si alguno de nosotros es salvo, no tiene que ver absolutamente nada con algo que nosotros hicimos o dejamos de hacer. ¿Amén? ¿Ah, claro? All right? Ok. Algunos de nosotros fuimos salvos porque en un momento dado vino alguna persona con ese mensaje del evangelio al cual se le había sacado la mayor parte de la sangre del evangelio, el cristianismo que se nos presentó, right? Y el evangelio que nos dio es lo que se conoce en la cultura nuestra como el plan de salvación. El plan de salvación es que, pues, todo el mundo ha pecado, punto número 2. Punto número 1, punto número 2, y como todos somos pecadores, estamos separados de Dios, punto número 2 es que necesitamos un Salvador. ¿Sí o no? Right? Sí. Right? Oh, I understand that. Sí. ¿Es pecador? Sí, soy pecador. Right? Una de dos cosas, o Cristo te salva o te salvas tú mismo. Y el estándar de Dios es perfección. Right? Y punto número 3, que pues, porque Cristo murió en la cruz del Calvario, pero yo tengo que hacer algo con eso, right? Para que Él pueda entrar en mi vida, yo tengo que invitarlo. Ahí es donde se daña la cosa. Porque cuando Él entra a la vida de nosotros, no entra porque nosotros lo invitamos. Amén. Right? Understand that? Porque quiere decir que la salvación, yo soy salvo y la salvación que yo tengo no es verdadera, pues porque el método que usaron conmigo fue ese. Yo someto a su consideración que si usted es salvo porque Dios lo salvó. Amén. ¿Amén? Con ese método o sin ningún método. Fue por la palabra se le fue presentada. Y en su momento, pues Dios lo salvó. ¿Right? Puede haber sido en ese momento o puede haber sido en cualquier otro momento de su vida. Lo que quiero establecer en este momento es que yo sé lo que está pasando aquí en mí y aquí en ustedes, ¿right? En algunos de ustedes. Están pensando, wow, pues entonces, maybe I'm not. Quizás yo no soy, ¿right? Okay. Lo que quiero dejarles saber es que, pues, si usted es porque Dios, cuando usted estaba muerto en sus pecados, le dio vida. That's the thing. Amén. Right? El hecho es que ahora usted entiende, en este momento usted puede comprender, usted comprende. Porque Dios ha ido renovando su entendimiento. Y la comprensión suya en este momento, ahora que yo comprendo, pues entonces ahora voy a ser salvo. Pues eso, si piensa así, pues no ha comprendido nada. Porque la idea, el punto es que nosotros podamos entender la introducción, las implicaciones de la salvación. Right? Y que en el momento nuestro, ahora, como nosotros, agradezcamos a Dios esa salvación gratuita que Él nos dio, que que le plació, me dio vida cuando yo estaba muerto espiritualmente. Y que
escuche bien, por favor, y que puede hacer lo mismo con cualquier otro ser humano mientras haya latidos en el corazón de ese ser humano. Y eso trae gozo. Eso provoca esperanza en nosotros que nos lleva a darle la gloria a Dios, a glorificar a Dios y asegurarnos que en la medida que nosotros podamos, con la ayuda de Dios, vamos a aceptar de buena gana el camino estrecho. Lo que acaba de decir, negarme a mí mismo, tomar mi cruz. Te quiero, Marcel, te quiero, Josita, te quiero, Rosa, mi amor, pero hay uno que está por encima de ustedes. Amén. Right? Y pues, ustedes quizás me dicen, yo te respeto tu fe y tus cuestiones, pero tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Mensaje del domingo. Right? Okay. Pero yo no voy a claudicar la verdad que Dios me ha dado en la palabra. Amén. All right. So, 4 minutos más, porque empezamos a las 40. Aunque fue por culpa mía, pero está bien. Ok. Cuando Cristo se detenía y se dirigía a estas personas, los requisitos que ponía para seguirle no eran nada de fáciles ni cómodos. Eran todo lo contrario, eran altamente difíciles. No era un llamado a hacer una simple oración, era un llamado a rendirnos. Hacer de nuestro Salvador lo que Él es, el Señor de nuestras vidas. Obedecerlo, amar su iglesia, a servirle a Cristo, servirle a Dios. Sabemos ya la saciedad porque no desaprovechamos ninguna oportunidad para clarificar el asunto de que Dios es suficiente en sí mismo. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Y que la única forma en que podemos servirle a Dios es sirviéndole a otros. Y en específico a esos otros por los cuales Él murió en la cruz del Calvario y compró con su sangre preciosa, entienda, la iglesia del Señor. Por eso nos congregamos. Por eso servimos, por eso nos deleitamos al servirle a otras personas. ¿Se deleitará usted? A mí no es ningún deleite. Pues el asunto es, hermano, ¿sabes? Que ahí es donde Dios quiere llevarnos. Y si no estamos en ese punto, pues entonces debemos aceptarlo y confesarlo. Para mí no es un deleite. Yo le tengo miedo cada vez que alguien se me acerca, es que me van a pedir que haga esto, haga aquello otro, lo que sea. If that is the case, pues entonces hay que pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude, Señor. Transfórmame, Padre Santo. Que servirte a ti, en vez de ser una carga, sea un deleite. Right? Todo eso es obra del Señor. Camino estrecho conduce a la vida.
lo que inevitablemente provoca una pregunta urgente, y es: ¿en qué camino se encuentra usted en esta noche? No, nunca he estado, ni soy partidario, ni soy simpatizante de las personas que utilizan una plataforma como esta para inculcar miedo a las personas, para provocar decisiones en base a miedo. Nunca ha sido mi estilo y no tengo mucha tolerancia para eso. Al mismo tiempo, he aprendido a través de la enseñanza de buenos pastores, sobre todo del pastor de pastores, Cristo Jesús, Espíritu Santo, que nuestra estadía en este lado de la eternidad muy bien puede durar muchos años y décadas, como puede durar 5 o 6 horas más. Por esa razón, me he propuesto personalmente vivir y instar a otras personas que vivan como si hoy fuera el último día de su vida. Como si hoy fuera el último día que va a tener la oportunidad de expresar su amor por alguien, servirle a alguien, right? Y sobre todo servirle a Dios. Mateo 5, 10 y 12, esto es lo que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, cuando por mi causa os persigan, cuando por mi causa digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué? Mintiendo. Gozaos, ahí está el punto, gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Así que el camino estrecho es difícil. No solamente eso, sino que ese camino estrecho de Cristo provoca odio de parte de muchos para con esos que siguen el camino de Cristo. Y eso entonces será lo primero que consideremos el próximo miércoles, si es la voluntad del Señor, si el Señor no ha venido, como decían antes en las iglesias, y que podemos seguir diciendo si usted quiere, ¿verdad? ¿Sabe? Que es bíblico, puede venir en cualquier momento, o si el Señor pues decide que estemos con Él o lo que sea. Así que la semana que viene pues comenzamos con esto. Este próximo viernes, Joseph, right? Y tu papá, ¿cierto? Sí, ok. Este viernes tenemos la noche familiar aquí. Arreglamos esto y pues venimos jóvenes, niños, adultos, primera edad, segunda edad, tercera edad, cuarta edad, de todas las edades, ¿verdad? Y hacemos equipos juntos y celebramos unas competencias, nada de ejercicio, sino de algunos juegos bien simples, bien sencillos, pero el tiempo de comunión, de coinonía que se genera, da gloria a Dios. Por eso es que lo hacemos, all right? ¿Ok? Esa es la razón de poder compartir en una actividad recreativa una persona de 70 años con un niño de 12 años. Ser los dos parte del mismo equipo. Right? Now that's what we do. Eso es lo que vamos a hacer este próximo viernes. Así que por favor, fuércese, venga. Dios va a ser glorificado. Dios siempre es glorificado. Y en cosas como esas es más glorificado todavía. All right. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por la salud que me diste, Señor, para poder realizar este estudio en esta noche. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, que provoca en nosotros el querer como el poder. Tu gracia siempre es suficiente.
Tu gracia se perfecciona en nuestra debilidad, Señor, en lo incompetente que somos, lo inadecuado que somos. Gracias, Señor, por la certeza que tenemos que tu palabra es viva, es poderosa, es verdad y penetra y discierne y alienta y consuela y reprende y levanta. Gracias, Padre, por lo que has hecho con nosotros en esta noche. De regreso a nuestros hogares, te entregamos el guía, conduce nuestros automóviles, llévanos de regreso sano y salvo a nuestros hogares, restaura por favor nuestras fuerzas, nuestras energías y sobre todo, Señor, continúa purificándonos espiritualmente, Señor, y que pues podamos servirte en la forma que tú te mereces y que te demos gloria, Padre. Nos vemos aquí el próximo viernes, Señor, con tu bendición, Padre, para que tu iglesia, pues en comunión, coinonía, pueda disfrutar de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. All right, familia. Dios los bendiga.